Vamos a comenzar viendo cómo cargar artículos en nuestro software impresa de IP Software. Cuando adquirimos el sistema, es normal que la base de datos del mismo aparezca totalmente en blanco. Si ingresamos a los artículos, veremos que no hay nada cargado, excepto que hayamos dado al proveedor una planilla Excel o archivo similar para su importación previa a la instalación del sistema. Lo mismo sucederá con, en este caso, los proveedores o los datos asociados a los artículos, como pueden ser rubros, subrubros o marcas. El sistema nos pedirá obligatoriamente asociar los artículos a algunas de estas clasificaciones. Por ejemplo, es obligatoria la asociación del artículo a un rubro, pero no es obligatoria la asociación a un subrubro o a una marca. Estos datos serán solamente opcionales. También es obligatorio asignar un proveedor por defecto para el producto. Comenzaremos entonces con la carga de nuestros productos desde cero. Desde el panel de inicio presionamos el primer botón, Artículos. Esto nos llevará a la ventana de artículos de stock, donde tendremos nuestros botones de siempre: agregar, cambiar, borrar y en este caso también un botón duplicar que veremos más adelante. Con el botón de agregar podremos cargar nuestro primer artículo. En esta ficha vemos cuáles son los datos que solicita el sistema. El código del artículo puede ser numérico. Podemos dejar el código que propone el sistema como autonumerado, podemos utilizar códigos de barras o podemos también utilizar códigos alfanuméricos que combinen letras con números. El código del artículo debe ser unívoco, no puede repetirse el mismo código en dos artículos diferentes. Para este ejemplo dejaremos en primer lugar el código numérico propuesto por el sistema, que coincide también con el número de orden que el sistema le irá dando a cada artículo nuevo que agreguemos. La fecha de alta se coloca automáticamente con la del día de la fecha y con estos pequeños iconos de lupa podremos llamar a nuestras tablas asociadas. En el caso de rubro se desplegará la lista de rubros. Es normal que, como nuestro sistema está recién instalado, todos estos campos se encuentren vacíos. Podemos ir definiendo los rubros a medida que cargamos los artículos o podemos decidir iniciar primero la carga de las tablas asociadas desde su menú principal y posteriormente hacer la asociación desde el artículo. Para el ejemplo, agregaremos un rubro llamado almacén previamente y veremos cómo, si yo agrego un artículo nuevo, al presionar la lupa de rubro ya dispongo del campo o del registro de almacén previamente cargado. Dando clic sobre la lupa veremos que el rubro almacén ya aparece precargado y dando doble clic sobre el mismo o botón elegir o tecla enter se precargará el rubro o se asignará al artículo con código 1 que estamos cargando. Lo mismo sucederá si yo quiero asignar un subrubro. En este caso vamos a hacer la segunda opción, la de asignarlo mientras estoy cargando el producto. Si despliego mi tabla de subrubros y veo que el rubro almacén no posee ningún subrubro asociado, podría agregarlo en este mismo momento, ya que dispongo del botón agregar. Vamos a crear dentro de almacén el subrubro aceites. El sistema ya nos dice que estará asociado al rubro 1, ya que toma la asociación del rubro que cargué previamente. Aquí podemos ver que el código 1 dentro de subrubros corresponde al subrubro aceites, que es una subcategoría dentro de su rubro asociado almacén. Nuevamente con doble clic o tecla elegir asigno el subrubro al producto. En el campo descripción colocaremos lo más detallado posible la descripción del producto a vender, ya que este campo será importante para nuestras búsquedas. Entonces, como les decía,
será conveniente que la descripción de nuestro artículo sea lo más detallada posible, ya que podremos luego utilizar cualquier palabra que ingresemos dentro de la descripción para las búsquedas. Volvemos al mismo caso que subrubro. Aquí podemos desplegar con la lupa las marcas asociadas. En este caso no tenemos ninguna. Vamos a agregar la marca. Y lo mismo sucederá con el dato proveedor. Agregaremos a los fines del ejemplo un proveedor llamado proveedor 1. Vemos que si queremos aceptar la ficha con el nombre del proveedor, no nos permite aceptarla y el cursor se queda titilando en el dato contacto. Esto es porque el dato contacto es un dato requerido dentro de la ficha del proveedor. Por el momento podemos poner el mismo nombre del proveedor 1 o poner el nombre del contacto o la persona que nos visita. Y lo mismo sucederá cuando querramos aceptar la ficha sobre la localidad. Nos dice que también es un dato requerido. Se desplegará la lista de localidades que ya viene precargada por defecto con la localidad de la empresa IP Software. En el caso de que tengamos que elegir otra localidad o cargar más localidades, también lo podremos hacer desde el menú principal o cargarlo en ese mismo momento. Elegimos al proveedor por defecto para el artículo. Si ese proveedor posee un código asociado al producto que va a ser diferente al código que nosotros vamos a utilizar, supongamos que en vez del código 1 hayamos querido utilizar el código de barras del producto, que lo podemos directamente escanear con un lector de barras para no tener que digitarlo a mano, el sistema siempre nos propondrá el código ingresado como código también del proveedor. Pero puede ser que este proveedor, cuando nos venda su producto, en la factura no aparezca discriminado con el código de barras, sino con el código propio que maneje el proveedor internamente en su sistema. Podemos aquí ingresar dicho código. Vamos a poner para el ejemplo 1005, sabiendo que no podrá repetirse para el mismo proveedor dos veces el mismo código de producto, así como no puede repetirse para nosotros dos veces el mismo código, ya que este código será utilizado si quisiéramos hacer o bien cargas de facturas de compras o bien actualización de precios masivas desde listas de precios en formato Excel o similar enviadas por el proveedor. El siguiente dato que nos solicita el sistema es la tasa de IVA con que grabaremos el producto. Por defecto siempre estará en la tasa general, que es 21. Podremos seleccionar de la tabla de tasas de IVA configurada en el sistema si el producto corresponde al 21, al 10,5 o si es un artículo que no lleva gravamen por el IVA. También se permite ingresar impuestos internos. Este es un monto en pesos por unidad del producto. Es muy útil para la venta de, por ejemplo, bebidas gaseosas o cigarrillos, que suelen estar grabados, además del precio de costo y la utilidad o ganancia que le agregue el usuario más la tasa de IVA, suelen estar grabados con algún impuesto adicional. Por el momento vamos a dejar este artículo que hemos cargado solamente con estos datos de la cabecera. Voy a dar clic en aceptar para ya grabarlo. Me va a informar el sistema que todavía no tengo stocks en el artículo ingresado. Si deseo continuar, le voy a poner que sí. Voy a agregar este artículo por el momento con existencia o stock en 0. El sistema me marcará con un símbolo de vacío en color negro a la izquierda, con una especie de icono, que este artículo aún no tiene stock ingresado o que su stock en realidad está en 0. Hago una pausa en este punto para mostrarles que una vez que hemos ingresado un artículo, podemos grabarlo aunque falten datos y volver a ingresar más tarde para seguir completando la ficha. Para volver a ingresar a un artículo, podemos hacer doble clic sobre el mismo o lo que es lo mismo entrar por la tecla cambiar o presionar la tecla Enter
cuando el artículo está marcado en color azul. Se editará el mismo artículo sobre el que estamos parados, mostrándonos la leyenda de modificar un artículo. Y en este punto vamos a ver que ya tenemos los datos que previamente habíamos cargado en la cabecera del producto, pero vamos a ver un poquito el manejo de los precios del sistema. Impresa nos permite trabajar hasta con 3 listas de precios de venta al público, que están llamadas como lista 1, lista 2 y lista 3. No es obligatorio trabajar con las 3 listas, se puede trabajar solo con una o 2 de ellas. También nos propone utilidades que se pueden predeterminar en los parámetros del sistema. Vamos a ir a ver la ventana de parámetros. Tenemos una pestaña que se denomina utilidades, donde nosotros podemos prefijar utilidades para que nos proponga el sistema por defecto cuáles van a ser las utilidades que queremos tener como genéricas al momento de agregar un producto nuevo. Si yo en este punto asigno que solamente voy a trabajar con la lista 1 o con la lista 1 y con la lista 2 y no quiero trabajar con la lista 3, puedo solamente ingresar valores para las utilidades 1 y 2. Vamos a volver a nuestro producto. En este caso nuestro producto ya lo habíamos ingresado con el seteo de las utilidades como 40, 50 y 60, por lo que ya nos quedó así previamente grabado, pero podemos ver que si yo quisiera agregar uno nuevo ya me aplica los valores de utilidad configurados previamente. Si no quisiéramos trabajar por margen de utilidad, no es obligatorio ingresar el precio de costo del producto, podemos trabajar directamente con los precios de venta ingresándolos a mano. O sea, nuestra opción 1 sería cargar los precios de venta directamente en forma manual. Si yo quiero que este aceite se venda a 1.000 pesos, ingreso el número 1.000 y solamente acepto y tendré el valor de 1.000 en la lista 1. Estoy ingresando los precios del lado de precios finales, con IVA incluido. Nótese que de la margen izquierda, donde dice precios sin IVA, el sistema ya me muestra el precio con el IVA discriminado. También podría hacerlo en forma inversa. Si yo estoy cargando los precios de una lista donde los mismos figuran sin IVA y tengo que copiarlos de esa lista, podría ingresar aquí el valor del precio sin IVA y automáticamente el precio me calculará del lado derecho el precio con IVA incluido. Lo mismo podría hacer para la lista 2 y lo mismo si quisiera utilizar la lista número 3. Vamos a ver ahora el caso de que sí quisiéramos utilizar el precio de costo del sistema. Vamos a ingresar ahora sí de este lado de precios sin IVA porque usualmente nuestro proveedor en la factura consigna los precios sin el IVA incluido. Vamos a poner un precio de 650 pesos para esta botella de aceite en el campo que se denomina costo bruto. Al igual que los precios de venta, del lado derecho se mostrará el costo más el IVA. En algunos casos, los proveedores nos brindan una lista de precios con uno o más descuentos. Estos descuentos en general se trabajan en forma acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre un valor o sobre un precio de lista que ellos poseen, que tal vez pueda llegar a ser un precio de venta mayorista, vamos a volver a consignar acá el valor de 1.000, puede que nuestro proveedor nos bonifique, por ejemplo, un 10% sobre la compra, con lo que el valor real del producto podría llegar a ser 900. Ahora bien, este proveedor también puede suceder que nos aplique una segunda y hasta una tercera bonificación. Estas bonificaciones normalmente se aplican o por compras en cantidad o por pronto pago. Y vamos a suponer que en este caso, además de este 10, nos aplica una segunda bonificación también del 10%. Sería usual suponer que si yo tengo una bonificación del 10% más otra bonificación del 10%, sería lo mismo que agregar al producto una bonificación del 20%. Pero esto no es así, porque las bonificaciones son sucesivas. Esto quiere decir que si yo aplico a mi precio de 1.000 una primera bonificación del 10%,
La segunda bonificación ya no se aplicará sobre 1000, sino sobre el costo resultante. En este caso, 900. Por lo tanto, mi segunda bonificación no será de 100 pesos, sino de 90. Fíjense que de 900 el costo baja a 810 y el campo de bonificación en promedio me está informando que la bonificación total sobre el costo bruto ha sido del 19%. Lo mismo si yo agrego una tercera bonificación. Si yo agregara una tercera bonificación del 10%, no va a ser 30 la resultante, sino en este caso 27,10, ya que la tercera bonificación se aplica al precio resultante de la bonificación 1 más la bonificación 2, o sea 810. 810 menos el 10% resulta en 729, dándonos una bonificación promedio total de 27,10. Ya sea que apliquemos una, dos o las tres bonificaciones, siempre el precio de lista, si quisiéramos manejar estas listas con una utilidad sobre precio de costo, con un agregado, digamos, de porcentaje de utilidad sobre el precio de costo, se calculará sobre el costo real, en este caso 900. Por lo tanto, una vez obtenido el costo real, si yo quiero colocar un margen de ganancia del 50% para mi lista 1, automáticamente el sistema me calculará sobre 900 el 50% de la ganancia y obviamente le agregará también la tasa de IVA. Si para mi lista 2 quisiera un 75, hará la misma operatoria. Sobre 900 calculará el 75% de ganancias y sobre la margen derecha me mostrará ya el precio final con IVA incluido. El sistema tiene también la posibilidad de utilizar redondeo para que los artículos no se trabajen con centavos, o por lo menos no se trabajen con centavos tan pequeños. Si vamos a los parámetros del sistema, en la pestaña decimales podremos ver que tenemos la posibilidad de configurar decimales tanto en las cantidades como en los importes. Hay que destacar que el sistema trabaja siempre, no importa la cantidad de decimales que esté mostrando, trabaja siempre con una precisión de 4 decimales en forma interna. Si modificamos los decimales a 4, podremos ver que en este caso, justo por los valores que estamos utilizando, que son valores bastante redondos, no hemos tenido ningún caso donde se supere el segundo decimal hacia la derecha. Pero podría suceder que si el costo del producto ya posee decimales en su factura o en su precio de compra, vamos a colocar 965,25, es muy normal que al calcular las ganancias se supere el tercer decimal hacia la derecha. Si nosotros tenemos configurado el sistema para que no nos muestre más que hasta 2 decimales, el sistema redondeará el tercer decimal hacia arriba si supera el número 5 y hacia abajo si es inferior al número 5. En este caso redondearía a 0,74 y en este caso redondearía a 0,53. Vamos a volver a configurar los decimales en 2 y volver a ingresar a nuestro producto para que puedan ver que un redondeo fue hecho hacia arriba y el otro también por ser un valor igual a 5. También tenemos la posibilidad de decirle que ignore los decimales a continuación. Para esto tendremos que aplicar, además de la configuración en 2 decimales, el redondeo en 2 decimales. Quiere decir que a partir del segundo decimal no queremos que aparezca ningún otro. Por lo tanto, le diremos que redondee la lista de precios a 0,01. Si yo aplico el redondeo a mis artículos, por más que colocara los decimales en 4, veremos que ignora el tercer y cuarto decimal. Ya no habrá valores ocultos, por decirlo de alguna manera, en nuestros precios de venta. Sí respetará siempre la precisión de 4 decimales en forma interna,
para el precio de costo, ya sea costo bruto o costo real. Vamos a volver a colocar en los importes dos decimales y también podemos decirle que redondee, en este caso, al peso, que no trabaje directamente con ningún decimal. Veremos la diferencia, si bien nos muestra los decimales, nos mostrará siempre con punto 00. Una vez que tenemos definidas nuestras utilidades y nuestra forma de trabajo, si las mismas ya están parametrizadas en el sistema, como les decía, cada vez que agreguemos se propondrán las utilidades de las listas con las que querramos trabajar. Puede suceder a veces que no todos los productos llevan las mismas utilidades. Por lo tanto, podemos ir a parámetros e ir cambiando las utilidades en la medida que vayamos agregando diferentes categorías o diferentes rubros de productos de acuerdo a la utilidad que querramos utilizar en ese momento. Algo muy importante y muy práctico es que si estamos cargando productos, por ejemplo, del rubro almacén, subrubro aceites, podemos utilizar los filtros, incluso también podríamos filtrar por proveedor, podemos utilizar los filtros que tenemos en la parte superior de la pantalla, presionando el botón F2, filtrar, para ir obteniendo los resultados. Esta pantalla nos permite, en la medida que vamos cargando, ir consultando de ese rubro, de ese subrubro o de ese proveedor qué artículos ya hemos cargado y cuáles nos faltan cargar. Una forma práctica es cargar por proveedor y por rubro y utilizar el botón duplicar cuando tenemos que cargar productos que son similares, sobre todo en su descripción, para no tener que volver a escribir toda la descripción del producto. Supongamos para el ejemplo que estamos cargando aceites. Es posible que la marca Cocinero tenga aceites diversos, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite mezcla, aceite de oliva, o que el mismo aceite de girasol tenga variantes, 1,5 litros, 1 litro, medio litro. Y solamente aquí variaría un poco la descripción, variaría obviamente su código y su precio, pero no variarían las clasificaciones de rubro, subrubro y proveedor. Por lo tanto, parándome sobre un artículo previamente cargado, puedo utilizar el botón duplicar, modificar solamente su código, dejar rubro, subrubro, marca y proveedor con los mismos datos, modificar, por ejemplo, su sabor en este caso y su precio. También el código asociado del proveedor si lo tuviera. Y ya tengo otro producto cargado rápidamente, variando muy pocos parámetros. Puedo utilizar el mismo botón para duplicar, por ejemplo, el envase. Si en vez de ser 1,5 litros es 1 litro, este código seguramente también variará y su precio. Y así sucesivamente para todos los productos del mismo rubro, subrubro o proveedor que deba ir cargando. Vamos a limpiar este filtro y vamos a cargar otro producto nuevo que pertenezca, puede ser al mismo proveedor, pero a un rubro diferente. En este caso, en vez de código de barras, vamos a inventarle un código propio al producto. Supongamos que queremos cargar harinas y para eso utilizaremos como primeras letras del código la sigla de la palabra, HAR para harinas, seguida de un número. El rubro seguirá siendo almacén, pero en este caso abriré un subrubro al que denominaré harinas. Escribiré su descripción. Su marca. Vamos a suponer para este caso que el proveedor sigue siendo el mismo. Vamos a dejar
como código del artículo, como código de proveedor el mismo del artículo, vamos a escribir un precio cualquiera y aceptar sin todavía el agregado del stock. Esto es solamente para mostrarles que si yo ahora decido cargar el subrubro harinas, si aplico el filtro, ya me mostrará solamente un producto. Mientras si aplicaba el filtro por aceites, me mostrará 3 productos. Así puedo ir filtrando en mi pantalla e ir analizando qué productos ya he cargado y cuáles son los que me faltan cargar. Vamos ahora sí a ver cómo cargamos el stock o las existencias de nuestros productos una vez ingresados sus precios y sus clasificaciones, descripción, etc. Nótese, como habíamos dicho previamente, que todos los productos cargados hasta el momento están con existencia 0, por lo tanto el sistema los marca con el símbolo de vacío. Tenemos varias alternativas para la carga del stock. Vamos a ver la alternativa número 1, que es la que yo recomiendo, que es crear un movimiento de ingreso de mercadería. Esto nos servirá para tener un registro de la fecha en la que hicimos el inventario y el día en que hicimos el conteo con cuánta existencia arrancó el sistema a trabajar, ya que a partir de esa existencia, cada vez que vendamos el sistema dará de baja la mercadería y cada vez que realicemos una compra el sistema lo dará de alta nuevamente en el stock. Entonces, puedo pararme sobre el producto e ir directamente al botón movimientos. Vemos en esta ventana que el producto todavía no tiene ningún movimiento. En esta ventana más adelante iremos viendo el historial de cómo se va moviendo el artículo y agregaremos con automáticamente la fecha del día un ingreso, simulando que el producto entrara por primera vez en el stock de nuestro negocio. Simplemente podemos colocar aquí la cantidad que tenemos de este artículo y aceptar. Vemos que al salir de esta ventana automáticamente se nos refresca la existencia a 50 unidades. Podemos repetir esta operación producto por producto, agregando siempre un ingreso y colocando la cantidad que tenemos del mismo. Si quisiéramos, podríamos utilizar estos dos campos que son solamente informativos para indicar, por ejemplo, qué es el saldo inicial del sistema y para escribir el nombre de la persona que está realizando el conteo del stock. Otra manera de hacerlo sin llevar el registro del primer movimiento sería ingresar el primer stock a mano y el registro se comenzará a llevar con el primer movimiento automático que tenga el sistema, ya sea una compra o una venta. Vamos a realizar esa operación en el tercero de nuestros ítems, aceite de girasol de 1,5 litros. Directamente podemos dar doble clic sobre el artículo, como hacíamos para modificar sus precios, ir manualmente a la pestaña denominada Stock en almacenes y agregar un almacén. El sistema permite el trabajo con múltiples almacenes, por lo tanto, cuando se despliegue la lupa, si solamente tenemos un almacén, habrá solo uno para elegir, pero existe la posibilidad de que el usuario desee agregar múltiples almacenes. Por ejemplo, si tienen un depósito general en una ubicación y quieren llevar el stock en el depósito por un lado y el stock en góndolas por el otro. En este caso vamos a dejar solamente el stock del depósito general. El campo ubicación nos sirve para que en el caso de que tengamos góndolas, cajones, estanterías numeradas o con letras, podamos indicar acá cuál es la ubicación del producto. Y en el campo existencia consignaremos la cantidad disponible del producto al momento de hacer el inventario inicial. La ventaja de entrar por esta opción es que también nos deja el sistema configurar una existencia mínima o una existencia máxima para el producto. La existencia mínima es importante si queremos que el sistema nos avise cuando ha llegado el momento de realizar la reposición del producto, por ejemplo, cuando queden 5 unidades del mismo. Si quisiéramos cargar
el stock en un segundo almacén, también podemos realizarlo desde esta pestaña seleccionando el almacén número 2, que en este caso es nuestro almacén de góndolas. No lo haremos en este momento, pero también quiero mostrarles que a pesar de haber cargado el stock del artículo anterior con un movimiento de saldo inicial, si quisiéramos consignar la existencia mínima, podemos ir a stocks en almacenes, veremos que ya se ha creado el depósito general con la existencia y dando doble clic sobre el registro podemos indicarle una existencia mínima. También veremos que en el artículo donde cargamos el stock en forma manual no se ha creado ningún movimiento. El movimiento se creará recién cuando el artículo sea vendido. Vamos a suponer que utilizamos este artículo en una factura de venta por una unidad. En el momento que realicemos la venta de una unidad, automáticamente el producto tiene que haber bajado en una unidad y se creará el primer movimiento. Habíamos ingresado que este producto tenía una existencia de 13. Al realizar la primera venta, el sistema comienza a informar que la existencia es de 12, pero nunca hubo un movimiento de ingreso previo que nos deje constancia de cuál fue nuestro stock inicial, ya que el mismo no quedó registrado. La tercera opción que tenemos para la carga del stock es hacerlo directamente desde las facturas o remitos de compra de nuestros proveedores. Vamos a hacerlo con el producto AR 0001 para la harina de trigo como forma de ejemplo. Podemos ingresar la compra de un proveedor determinado, en este caso diremos que es una factura, pondremos un número cualquiera. No nos detendremos ahora en analizar cómo se carga la compra, eso lo veremos en otro video. Solamente vamos a ingresar acá que compramos 10 unidades de este artículo. Una vez aceptada la compra, el sistema automáticamente se hará cargo de ingresar el stock en todas las cantidades que hayamos ingresado en esta factura de compra. Podremos ver que en nuestra existencia ya figuran 10 y podremos ver que en el historial de movimientos ya se crea el movimiento automáticamente indicando la fecha del mismo, la cantidad del ingreso y el número de la factura correspondiente al proveedor. Las compras pueden ser cargadas para un almacén determinado, es decir, que yo podría cargar una factura de compra en el almacén de depósito general para luego transferir mercadería al almacén de góndolas, o podría directamente cargar una compra y decirle que esa mercadería irá directamente a góndolas.